He tenido su clase. Ya podía tener. No, está el plato que sacaste. ¿No sacaste el plato? No, porque está... ¿Va a comer con arroz? Sí, con arroz. Qué lindo.
Bien. Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Bueno. Yo creo que está bien el audio, ¿no? Escuchan bien clarito. Bien. San Juan no es feriado, por si acaso. Bien, de todas maneras, para su tranquilidad, como ya estamos terminando, el tema de hoy día no es muy largo. Ya vamos a hacer solamente un pequeño enfoque sobre los anestésicos, porque no necesitan profundizar mucho en ese aspecto. ¿Ya? Y con eso acabamos la materia para su examen de mañana. Así que probablemente terminemos temprano hoy. Ya eso dependerá de cómo vamos avanzando. Ya, de todas maneras, yo creo que vamos a acabar temprano. Así ya de ahí se van a hacer su San Juan con sus chorizos o no sé qué tienen preparado para su San Juan, ¿no? Si no, o sea, un panchito. Bien. Entonces vamos a hablar sobre la farmacología anestésica. Ya en forma general vamos a ver lo que se usa en la anestesia. Bien. Entonces, definimos la anestesia como la pérdida de la conciencia. ¿Ya? Eso significa que el paciente no va a estar percibiendo en sus sentidos todo lo que ocurre alrededor. ¿Ya? En otras palabras, es como si estuviese dormido. No va a percibir nada de lo que nos rodea. No podemos decir que está dormido porque no está en ese efecto fisiológico. Y tampoco está en coma porque no hemos llegado a esa profundidad. Pero el paciente no está percibiendo. Por eso decimos no está consciente. Ha perdido la conciencia. También pierde la respuesta al dolor. Vamos a ir rayando. Eso, ¿ya? Entonces, es la pérdida de la conciencia, ¿ya? La pérdida a lo que es el dolor, los estímulos dolorosos. Porque por si acaso, el hecho de que perdamos la conciencia no significa que no perdamos la respuesta al dolor, ya que un paciente, aun cuando está inconsciente, como los pacientes, por ejemplo, que están en coma, perciben el dolor. Si bien ellos no están conscientes y no despiertan tal vez, pero hacen movimientos, gestos, ruidos cuando sienten dolor. Entonces, la percepción del dolor no se pierde en la inconsciencia, ¿ya? Entonces, por eso es importante aclarar que la anestesia no solamente hace perder la conciencia, sino también el estímulo doloroso, ¿ya? Esos estímulos, tanto la conciencia como el estímulo doloroso, se va a perder de forma reversible. Significa que de alguna manera vamos a hacer que el paciente vuelva a recuperar esas propiedades. Y eso a través de una droga, ¿no? O un fármaco que usaremos para este efecto. Bien. Entonces, la anestesia, cuando hablamos sí, de anestesia general, por si acaso, tiene 4 fases. ¿Ya? La fase 1 es cuando solamente hay analgesia. Ya se corta la percepción del dolor, pero no se va a cortar la conciencia ni los reflejos. Significa que el paciente puede percibir ya lo que está rodeando alrededor y puede tener algunos reflejos todavía funcionales. No se refiere tanto a los reflejos motores, como cuando le golpea la rodilla, otra parte, sino a los reflejos vagales, que son los reflejos que nosotros tenemos de defensa, ya como cuando algo nos molesta la garganta, tosemos, ese es un reflejo vagal, ya. Pero hay otros más, como cuando se aprieta el ojo o cuando se aprieta esta porción de acá, el bulbo carotidio,
ya hace que la presión baje, el corazón lata más lento. También cuando el dióxido de carbono sube, vamos a respirar más. O sea, tenemos varios reflejos. Ya en la fase 1 solamente se pierde el dolor. Eso podemos conseguirlo a veces con solamente anestesias regionales o locales. Pero la anestesia general también es la primera fase. Luego entramos en una segunda fase, en la cual le llamamos fase de excitación, ya, en el cual el paciente empieza a tener una hipersecreción. Eso significa que va a producir mucha flema, ya, saliva en esa etapa. Va a tener midriasis, que es la pupila del ojo se abre, náuseas y vómitos. ¿Ya? Es una fase de la anestesia, pero nosotros actualmente bloqueamos esta fase con drogas preanestésicas, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando les hablé de la atropina? Cuando hablábamos en los antiespasmódicos, en la farmacología del aparato digestivo, decía que la atropina lo usábamos como droga preanestésica. ¿Ya? Generalmente entre 15 minutos a 30 minutos antes de la anestesia le colocamos atropina, uno, para que seque las glándulas de tal manera que el paciente en esta fase no produce flema o mucosidades, ¿no? Al mismo tiempo produce un ligero efecto depresor del sistema nervioso que haría que las náuseas y los vómitos desaparezcan. ¿Ya? Es una fase que suele durar segundos. ¿Ya? Eso dependerá de la velocidad a la que metemos el anestésico. Luego entramos en la fase quirúrgica, que es cuando progresivamente el paciente va perdiendo la conciencia, y aquí incluso la anestesia lo dividimos en planos según la profundidad. ¿Ya? Eso se evalúa en base a signos clínicos que va hablando el anestesista en cuanto a los planos de anestesia quirúrgica. ¿Ya? Sin embargo, en esta etapa vamos a perder la conciencia, o sea, cuando ya quedamos, si ustedes quieren, inconscientes, dormidos, ya nos respondemos a eso. ¿Ya? Primero perdemos la conciencia, luego empezamos a perder los reflejos, ¿ya? La respiración muscular, perdón, la respiración, ¿ya? Se regulariza, porque normalmente en la fase de excitación respiramos acelerado, ¿no? Entonces en esta etapa se empieza a regularizar y podemos alcanzar la relajación muscular. Eso dependiendo del plano. Entonces por eso dice ahí, es progresiva. Y aquí es donde el anestesista juega con la dosis para ponerlo en un plano más profundo o en uno más superficial, dependiendo del tipo de cirugía. ¿Ya? Si es una cirugía superficial en la que solamente vamos a cortar piel, de repente subcutáneo hasta músculo o hueso, no se necesita mucho que se regularice la respiración y la relajación muscular, porque no vamos a actuar sobre tórax o abdomen. ¿Ya? Ahora, si se va a operar, por ejemplo, abdomen, necesitamos forzosamente que haya relajación muscular, ya que si no, cuando abrimos el abdomen, la presión de los músculos del abdomen hace que el intestino empiece a salir y no dejaría operar, estorbaría, ya que el intestino está peleando por salirse. Entonces, se necesita que el músculo esté relajado para que así no estemos peleando con los intestinos. ¿Ya? Y luego se entra, si es que se profundiza más la anestesia, a una parálisis vulvar que va a llevar a la depresión central, que llevaría al paro cardiorrespiratorio. En una cirugía común y corriente nunca se llega a la fase 4. Sin embargo, en las cirugías de corazón, en la que necesitamos que haya un paro cardíaco para poder hacer que el corazón se detenga y podamos operar, en ese tipo de pacientes ingresamos hasta la fase 4, ¿ya? Para que así el corazón se detenga temporalmente, ¿no? Y podamos trabajar con él. Ya teniendo en cuenta que obviamente hay un riesgo de que el corazón no arranque nuevo, que eso es un riesgo de la cirugía de corazón. ¿Ya? En cambio, las otras cirugías, como no necesitamos tocar corazón, ¿ya? Y
entrará parálisis vulvar, es riesgo de que el corazón no pueda arrancar nuevo, entonces no llegamos a este plano de profundidad en cualquier otra cirugía. ¿Ya? Bien, entonces serían las fases de la anestesia. Bien, los anestésicos, vamos a usar anestesia intravenosa, la inhalada y anestésicos locales. Eso dependiendo de la técnica de anestesia, porque aquí no vamos a ver mucho la técnica. Yo os voy a ir hablando, pero lo que se habla aquí es de la farmacología, ¿no? En caso de trasplante, anestesia sí. En realidad, casi en todas las cirugías vamos a llevar al plano de anestesia quirúrgica, ¿ya? Los otros planos, por ejemplo, la analgesia solamente lo usamos para control del dolor en pacientes que a veces necesitan eso, como pacientes con cáncer. Usamos, si se dan cuenta, farmacología anestésica, ¿ya? Pero solamente queremos controlar el dolor. Entonces, usamos eso en pacientes principalmente con dolor crónico, como los pacientes con cáncer, otro tipo de pacientes, o para cirugías superficiales, donde no vamos a tocar más profundidad que la piel, tejido subcutáneo, ¿no? Por ejemplo, cuando se va a extraer un lipoma, una biopsia de piel, algo así, ¿no? Y para lo que son ya planos más profundos, hueso, músculo, cavidades, tórax, abdomen, cráneo, entonces en ese caso sí se va a llegar a anestesia quirúrgica, ¿ya? Como el trasplante de órganos, ingresamos a cavidad, es anestesia quirúrgica, ¿ya? Bien, entonces lo vamos a clasificar en anestésicos endovenosos, que son los que metemos a través de una vía, o sea, al paciente se le coloca un suerito y por ahí vamos a meter las drogas para anestesia. La anestesia inhalada es cuando le hacemos respirar el anestésico al paciente, ¿no? Se le coloca una máscara y a través de esa máscara y una máquina que le llamamos máquina de anestesia, ya le administramos una cantidad controlada del anestésico para que el paciente vaya respirando y con eso entre en la anestesia. Y los anestésicos locales que lo usamos directamente a través de una jeringa en el punto que queremos anestesiar, dependiendo de la técnica de anestesia. Bien. Los anestésicos intravenosos, ¿ya? Van a tener algunas propiedades, ¿ya? Generalmente usamos una combinación de varios tipos de anestésicos o drogas, no siempre anestésicos, perdón, sino pueden ser otras drogas, que hacemos que al combinar tenga el efecto de un anestésico completo, ¿ya? A eso nosotros le llamamos el cóctel anestésico, o también se suele llamar neuroleptoanalgesia, ¿ya? Que es una combinación de analgésicos y neurolépticos, que ahorita estamos viendo cuáles son. Con esto se consigue suficiente profundidad como para poder entrar en la fase quirúrgica, ¿ya? Para eso vamos a combinar, como están viendo, analgésicos opioides, como la morfina, u otro, este es el modelo base, y algún anestésico general, como el droperidol, ¿ya? Podemos usar una combinación de eso. ¿Ya? Esos son, sí, para lo que es ya la anestesia en sí, porque cuando se hace también la anestesia, ya tenemos drogas que inducen a la anestesia, le llamamos inductores de anestesia, que son generalmente anestésicos profundos, pero de corta duración. Se coloca eso generalmente antes de usar ya el anestésico en sí, que vamos a usar. Bien, entre los analgésicos opioides que usamos para este tipo de anestesia, los más usados son la morfina y el fentanilo. Aquí usamos bastante el fentanilo o fentanil, que se suele llamar, ¿ya? Para hacer
esta combinación que hemos visto ahorita, ¿ya? Estas drogas tienen un efecto analgésico completo, ¿ya? O sea, bloquean por completo el dolor. Eso lo hacen gracias a que actúan a nivel de la médula espinal, bloqueando la señal del dolor. Sucede que en la médula espinal el dolor se transmite por una sustancia llamada sustancia P, ya que es la que suele modular la intensidad del dolor a nivel del sistema nervioso. Entonces se bloquea ya este efecto, ya, y por lo tanto el dolor desaparece por completo. No es lo mismo que los analgésicos que hemos visto, como el Clofenac y otros, paracetamol, que estos actúan directamente en el punto donde ocurre el problema, bloqueando las sustancias que inician la inflamación, ¿ya? En este caso, se bloquea el camino de la sensación del dolor. Por lo tanto, ningún tipo de dolor pasa, ¿ya? Por eso son muy efectivos para este efecto. También por ese motivo lo solemos usar a veces en pacientes con dolores crónicos, ¿no?, que necesitan control. Además de eso, la morfina y el fentanilo tienen un efecto sedante, lo cual ayuda también a profundizar el plano anestésico. O sea, no solamente son analgésicos, sino también tienen cierto grado de sedación, lo cual ayuda al efecto de la combinación con otra droga que se esté usando. Esta ampollita de morfina y el fentanilo, que por cierto, estas dos drogas son drogas controladas, no se pueden conseguir fácilmente, se necesita una receta valorada, es una receta especial, y solamente lo puede medicar personal especializado, ¿no? Los anestesiólogos y los terapistas son los únicos que pueden usar estas drogas y los únicos que pueden dar la receta, ¿ya? Significa que si aún trabajan en farmacia, como la mayoría de ustedes está estudiando farmacia, estos productos no se venden a menos que te traigan la receta valorada, que es una recetita que emite sustancias controladas, ¿ya? Y junto con eso se anexa la receta, que es la oficial que pide el paciente, ¿no? Que da el médico al paciente, ¿no? Entonces, con eso se puede vender esto, ¿ya? Bien. Entre los neurolépticos, el droperidol que les mencionaba, ahorita vamos a ver otro, que es el tiopental. Bien, a ver qué dice. ¿Qué anestésico se coloca a la mujer embarazada? Bueno, eso depende del procedimiento quirúrgico, del riesgo, ya que tiene la paciente y el niño, ¿ya? Durante una cesárea no se usa anestesia general. O sea, las drogas que estamos viendo ahorita es para anestesia general. Durante la cesárea se va a usar solamente local, ya directamente sobre la médula espinal. Eso es lo que se le llama la raquidia, la intrarraquídea o peridural, dependiendo de la profundidad en la que metamos la aguja, pero se usa anestésicos locales, solamente para bloquear las terminaciones nerviosas que van hacia la zona donde vamos a trabajar, de tal manera que la paciente está consciente. ¿Por qué se hace eso? Porque no queremos sedar al niño. El niño tiene que nacer y respirar, y para eso él tiene que estar ya con su sistema nervioso en perfectas condiciones. Si damos una droga sedante, cualquiera sea ella, y el niño nace, no va a respirar, porque él no está percibiendo lo que le ocurre alrededor y está con el sistema nervioso deprimido, lo cual no le permite responder a los estímulos externos. Entonces eso hace que el niño que nazca no va a poder respirar bien, nos va a costar hacerlo respirar, vamos a tener que hacerle de repente respiración ya artificial, y eso complica pues al niño, o incluso puede que no llegue a vivir. Por ese motivo, ya en la cesárea no usamos anestesia general, va a ser solamente local. Ya, ahora, sin embargo, hay situaciones en las cuales vamos a tener que
que usar anestesia general. Por ejemplo, una paciente que esté con eclampsia, que esas son las que están convulsionando, ¿se acuerdan? Les había mencionado. Y en ese caso no podemos tener a la paciente consciente, tenemos que sedarla y la vamos a meter en una anestesia general. Pero conscientes de que el niño va a nacer con depresión respiratoria, ¿no? Eso significa que necesitamos tenerlo al neonatólogo ahí en sala con todo el equipo de terapia de niños listo. Ya significa tener armadito ya lo que es el tubo endotraqueal, la laringoscopio, todo, porque ese tipo de niños van a estar intubarse y de repente conectar al respirador hasta que le pase el efecto de la anestesia a ese niño. Ya se hace eso en ese caso porque una cirugía en un paciente que está convulsionando, si ustedes se dan cuenta, es prácticamente imposible, ¿no? Ya, pero después, en las cesáreas, vamos a usar anestésicos locales. Se usa una combinación de anestésicos locales. Ya ahorita vamos a ver, le voy a decir, generalmente usamos bupivacaína, ahí la pesada, la liviana, lidocaína. Hacemos combinaciones de anestésicos locales. Ya eso dependiendo de la duración de la cirugía. Ya. Generalmente para la cesárea usamos la bupivacaína. ¿Ya? Generalmente, pero podemos usar los otros. Bien. El droperidol, entonces, es una droga que va a producir sedación completa del paciente con pérdida de reflejos. ¿Ya? Por lo tanto, el paciente va a estar, como están viendo, en calma, adormecido. ¿Ya? Va a potenciar el efecto sedante de la morfina, ¿ya? Que les mencionaba hace ratito, o sea que lo va a mantener dormido, ¿no? Va a evitar ese efecto de vómitos que decía que ocurre en la fase 2 y facilita el flujo sanguíneo. Por eso generalmente usamos esa combinación. ¿Ya? Aquí está el droperidol. Pero los otros que combinamos para la neuroleptoanalgesia tenemos algunos barbitúricos, que son varios, pero vamos a ver los que más usamos. Uno de ellos es el tiopental. ¿Ya? El tiopental es una droga de acción rápida y corta. Ya dura, están viendo, 20 a 30 minutos, por lo tanto es para procedimientos cortos y se pudiese extender aumentando dosis cumpliendo ese periodo, ¿no? Ya. El tiopental también se lo suele usar como inductor anestésico. Cuando se hace la anestesia inhalada o se usan otros anestésicos generales, se puede usar el tiopental para producir un ingreso rápido a la anestesia y de ahí continuar ya con un anestésico de acción más prolongada y lenta. Ya, este es el famoso, no sé, ¿escucharon alguna vez? La droga de la verdad es el tiopental. ¿Ya? Y otro derivado de este, el pentotal. Son las dos drogas que se usan para lo mismo, pero en la fase de recuperación el paciente se desinhibe y dice solamente la verdad, ¿no? Por eso, si alguna vez has estado cerca de un paciente que acaba de despertar la anestesia, ¿no? Te cuenta cosas que normalmente no te contaría. Bueno, los que han estado al lado de un paciente que acaba de salir de quirófano entienden ese aspecto. Bien, entonces eso sería el tiopental. Aquí está la fotito. Ya. También podemos usar para hacer esta combinación las benzodiazepinas, que eso ya las vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos farmacología psiquiátrica, los ansiolíticos, entonces ahí entrarían, ¿no?, las benzodiazepinas, que también, como están viendo, los podemos usar para producir anestesia combinado con otros, como la morfina, ¿ya? O ¿ya? El fentanilo, ¿no? El que más se usa, y eso les había mencionado también ese día, cuando hablamos de ansiolíticos, es el midazolam. Tiene un efecto más prolongado, más suave, más fácil de controlar, ¿ya? Y no es tan profundo como el diazepam o el lorazepam, ¿ya? También estas drogas las podemos usar
en la preanestesia, en dosis más bajas, aun cuando no los usemos ya en la anestesia, ya antes de ingresar al quirófano, unos 30 minutos antes, le podemos dar uno de estos en dosis un poco más baja para controlar un poco la ansiedad del paciente en el quirófano, ya que en el quirófano el paciente se puede poner muy ansioso por la situación en la que se encuentra y eso puede hacer que pierda el control de sí mismo, termine escapando, ¿no? Y nos ha pasado una vez que se escapan estando en quirófano, ¿ya? O que esos nervios que le está generando, ¿no? Esa ansiedad, haga que su frecuencia cardíaca empiece a subir, su presión empieza a subir, lo cual nos complicaría al paciente. Entonces, por eso podemos usarlos también en la preanestesia, estas drogas de acá. ¿Ya? Bien. Están viendo que para producir anestesia jugamos combinando estas drogas, ¿no? En diferentes momentos, aprovechando sus diferentes efectos. Además, si se acuerdan, les había mencionado que estas drogas también son relajantes musculares. Y acuérdense, lo que les mencioné hace ratito, que para la fase quirúrgica necesitaba, en algunos casos, que haya relajación muscular. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué serían estas drogas? Bien, la ketamina ya es un anestésico propiamente dicho, ya que él solito haría todos los efectos que les mencionaba a rato, ¿no? No solamente va a hacer perder la conciencia, sino calmará el dolor y producirá relajación muscular. Ya, él solito. Pero tarda en empezar. Entonces, lo que generalmente hacemos es usar el tiopental como inductor, ¿ya? Y una vez que el paciente ha entrado en la anestesia, continuamos ya con ketamina, ya que la vamos colocando viendo venosa según el tiempo de la cirugía. El anestesista ya va colocando en base a necesidad, ya dependiendo de cuánto va a durar la anestesia. Su ventaja principal es que es de acción corta. Generalmente, ya les había mencionado anteriormente, que cuando las drogas son de acción corta, son más fáciles de controlar que las que son de acción prolongada. Entonces, eso nos permite jugar con los planos quirúrgicos, ¿no? Entonces, el paciente, si el cirujano ve que todavía está sintiendo o hay reflejo, o hay lo que decía hace rato, contracción muscular, le pedirá al anestesista que profundice un poco más, entonces el anestesista podrá meter un poquito más para poder introducir un plano más profundo. Y si entra a mucha profundidad, reduce la dosis y entonces el paciente rápidamente vuelve a subir de plano. ¿Ya? Es la ventaja cuando son de acción corta. Nos va a permitir, en este caso, que haya pérdida de conciencia, el relajamiento muscular y movilidad, la analgesia y la amnesia, que eso me había olvidado mencionarles con las benzodiazepinas. Creo que les había dicho cuando vimos el tema de ansiolíticos, que estas drogas producían amnesia. Y en un procedimiento quirúrgico, eso en parte es una ventaja, ¿no? Porque a veces el plano anestésico se sube, ¿no? Porque no todos somos iguales, entonces a veces a una dosis el paciente parece que entra en el plano adecuado para operar, pero de pronto, otra vez, se vuelve un plano más superficial, lo cual hace que o él perciba o se despierte incluso, ¿ya? Y entonces si usamos estas drogas, evitaríamos ese trauma de haber percibido todo eso, ¿no? Sí, es amnesia temporal, no solamente de ese periodo que estuvo el paciente con la droga, ¿no? Incluso puede ser una anestesia, pero una amnesia en la cual el paciente tampoco recuerde minutos antes de haber entrado al quirófano. ¿Ya? Bien. El otro que usamos es el propofol. ¿Ya? Esta es una droga que también, por si acaso, entra el grupo de los ansiolíticos. ¿Ya? Sin embargo, no lo usamos como ansiolítico. Por eso no le puse cuando hablamos del tema de ansiolíticos, porque no entra en ese grupo, a pesar que farmacológicamente puede entrar, ¿no? Produce también efecto sedante, hipnótico, significa que lo duerme al paciente, ayuda a controlar la anestesia. Podemos hacer una combinación
de alguno de los anestésicos anteriores y con este mantenerlo durante el tiempo necesario. ¿Ya? Bien. Esta acción suave, como están viendo, y a los 40 segundos de haber infundido, va a empezar a producir depresión del sistema nervioso, que es justamente lo que se espera que ocurra para la anestesia, ¿ya? Y disminuir la presión arterial. Este efecto sí es un efecto que a veces es contraproducente y no lo queremos, pero sí nos serviría, por ejemplo, para un paciente hipertenso, ya que si vamos a operar un paciente hipertenso, para mantener el control de la presión en quirófano, podemos usar esta droga y esto nos ayudaría a no solamente mantenerlo sedado, sino también nos compensaría la presión arterial y eso nos ayudaría bastante dentro del quirófano a que el paciente no se complique. Bien, aquí está la fotito del producto, lo usamos bastante. Bien, esos que hemos visto serían los anestésicos endovenosos, ¿ya? Todos esos se usan. Como están viendo, entonces, para la anestesia endovenosa, no es una droga pura sola. Se tienen que hacer combinaciones, ¿ya? Aun cuando se vaya a usar uno para mantenimiento, como la ketamina o el propofol, se va a usar uno inductor, como el tiopental, ¿no? Para empezar la anestesia, ¿ya? Y lo único que jugamos ahí es la dosis para poder regular el plano quirúrgico. Bien, luego estarían los anestésicos inhalados. ¿Ya? Estos anestésicos se los coloca a través de una máquina que justamente se llama máquina de anestesia. Es una maquinita que tiene un sistema para regular automáticamente la dosis a una cantidad precisa. Y es importante la máquina porque de forma manual no se puede dar con precisión la dosis. ¿Ya? No pudiésemos calcular la dosis precisa que él tiene que respirar. Entonces, por eso es necesario la máquina anestésica. Ahora, las máquinas anestésicas vienen diseñadas para un anestésico específico. Eso significa que no puedo usar cualquiera de esos en cualquier máquina. ¿Ya? Hay máquinas que pueden controlar varios tipos de anestésicos, ¿no? Pero se necesita por lo menos tener una piecita que se le cambia a cada máquina, que es para cada anestésico. Es importante conocerlo. Y entonces estamos nosotros en quirófano, necesitamos saber qué tipo de anestésico usa esa máquina para que según eso se pueda pedir al paciente o si ustedes están, por ejemplo, en instrumentación, necesitan hacer control para verificar la lista de los medicamentos que trae el paciente, por ahí le dieron uno diferente, ya o de repente el anestesista es nuevo en el lugar y no sabía el que están usando y se necesita dar a conocer eso para hacer una buena anestesia. Bien, se va a cortar entonces.